Hablemos inicialmente de esos alimentos ultraprocesados. ¿Cómo se van a aplicar los impuestos a este tipo de alimentos? Se va a aplicar un impuesto a, digamos, por el número de gramos de azúcar que tengan los productos endulzados, y a los productos ultraprocesados se les va a aplicar un impuesto al consumo del 10%, ¿sí? Entonces, la idea con esta medida es que es más exitosa entre menos dinero recaude. El recaudo tributario de esta reforma no depende en mayor medida de este impuesto, de estos impuestos saludables, ya que lo que se busca es simplemente modificar los patrones de consumo de la gente para que sustituya los alimentos no saludables por otras opciones saludables. Es una medida de salud más que una medida de recaudo. Durante mucho tiempo se ha venido hablando de este tema, director, y también lo que tiene que ver, digamos, con los alimentos ultraprocesados. ¿Qué esperan recaudar con este tema de los alimentos ultraprocesados? Y, por supuesto, ¿de qué manera piensan mejorar la salud de los colombianos? Porque usted lo acaba de decir, esto sobre todo es un impuesto buscando que se generen menos condiciones que lleven a las personas a las enfermedades con estos alimentos ultraprocesados y también con estas bebidas azucaradas. Sí, eso es correcto. Esta es una medida que está pensada para mejorar la salud de los colombianos. El consumo de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas es algo que está demostrado que tiene efectos negativos sobre la salud y pues bueno, es importante que todos tengamos este pequeño incentivo de buscar otras opciones, porque entre otras, al hacerlo así, al ser más saludables, en últimas esperamos que esto se traduzca en un aumento pequeño pero importante en la esperanza de vida, que pues desde luego es algo absolutamente invaluable. Ahora, doctor Reyes, cuéntenos cómo queda el impuesto de renta. Explíquenos cómo está en el articulado y qué efectos directos tendría el próximo año para los declarantes. Bueno, lo principal es que, como se ha venido mencionando, ninguna persona con ingresos de menos de 10 millones de pesos pagaría más en impuestos, ¿sí? Para aquellos que tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos, hoy en día hay una serie de beneficios tributarios que reducen sus impuestos. Por ejemplo, cuando hacen aportes a fondos para el ahorro de vivienda, pueden pagar menos impuestos, y consideramos que estos son unos beneficios que tienen sentido para personas de ingresos de menos de 10 millones de pesos, pero realmente por encima de este nivel de ingreso la capacidad contributiva es mayor. Entonces esos beneficios tributarios se van, y lo otro es que pues si bien la inmensa mayoría de los colombianos reciben ingresos laborales del trabajo, básicamente salariales, hay otros tipos de ingresos, como por ejemplo los que reciben dueños de empresas por los dividendos que les reparten estas empresas, los que se reciben por ganancias ocasionales por figuras, por ejemplo, como la recompra de acciones de empresas por parte de la misma empresa para pasarle plata al accionista. Entonces lo que estamos proponiendo es que estos tipos de ingresos, que hoy en día tienen una tarifa preferencial, sean grabados a las mismas tarifas que los ingresos del trabajo. Esa es la propuesta esencial en personas naturales. Y en el impuesto de renta de empresas, lo que se busca es reducir los beneficios tributarios que hay a sectores específicos, no porque no haya sectores de la economía que merezcan, o sea, que esté en el interés del país, que tengan un incentivo, sino porque los incentivos tributarios no piden muchas contraprestaciones a cambio de estos beneficios tributarios, es decir, no están otorgados con la condición de crear cierto número de empleos o de posicionar a la industria como una exportadora líder a nivel mundial al cabo de tantos años.
o en fin, de ningún tipo de contraprestación directa medible para el Estado colombiano. Así que lo que se va a buscar es quitar estos beneficios tributarios que están en el estatuto tributario y rara vez se cuestionan, para que estos fomentos a distintos sectores se otorguen a partir de programas de fomento provenientes del presupuesto general de la Nación, que cuenten con una con la veeduría ciudadana que está implícita en el debate anual del presupuesto general de la Nación, y que el cumplimiento de las metas para las cuales se otorgan esté auditado por el Ministerio de Industria y Comercio. Esos son los principales cambios al impuesto de la renta. Director, yo quiero que ahondemos en el tema de las ganancias ocasionales. ¿Cómo va a funcionar realmente este tema en la reforma tributaria y cómo afectaría el bolsillo de quienes tienen estas ganancias ocasionales? Expliquémoslo detalladamente. Bueno, hoy en día las ganancias ocasionales están grabadas a una tarifa única del 10%, que pues es una tarifa menor incluso que la tarifa más baja del impuesto de renta al trabajo, que es del 19%. Entonces uno puede tener ganancias ocasionales multimillonarias y seguir pagando el 10%. Lo que estamos proponiendo es que el impuesto a las ganancias ocasionales sea progresivo, es decir, que conforme tengo más ingresos, la tarifa a la que es grabado sea más alta, tal y como ocurre hoy en día con los ingresos que los asalariados devengan de su trabajo. Director, el tema, por ejemplo, de cuando yo vendo la casa, es una casa que yo he pagado trabajando con un crédito y la tengo que vender por cualquier circunstancia. Eso desafortunadamente es tenido como una ganancia ocasional. ¿Cuánto voy a tener que pagar más de impuestos, o cualquier persona que venda su casa, por estas ganancias ocasionales de venta de vivienda propia, la vivienda donde yo vivo, digamos, en esta nueva reforma tributaria? Bueno, existe una ganancia, una exención precisamente ese tipo de ventas del inmueble que uno habita, y esa se mantiene. Entonces, si estamos hablando de casas de menos de 500 millones de pesos, este impuesto no las tocaría con la reforma tributaria, así como hoy en día no las toca. Y para otras se aplicaría la nueva tarifa sobre la diferencia entre el último avalúo de la casa y el precio al que se vende. Ahora, doctor Reyes, una de las novedades de esta reforma tributaria es el gravamen que va a tener a los beneficios de al menos 3 productos del sector mineroenergético, que son el petróleo crudo, el oro y el carbón. ¿Eso cómo va a funcionar? ¿Cómo va a comenzar, dada la reforma tributaria, si es que la aprueba así el Congreso, si no se modifica lo que ustedes presentaron, cómo va a funcionar? Bueno, entonces va a haber un impuesto a las exportaciones por ejemplo, del petróleo. Eso nos va a representar un aumento significativo en el recaudo, y otro componente importante es que las regalías, que son propiedad, o sea, el subsuelo es propiedad de la nación, eso es algo que está en la Constitución. Y las regalías es algo que las empresas mineras en efecto han venido deduciendo del impuesto de renta, pero pues consideramos que esto no refleja el hecho de que esto es algo que ya es del Estado y que no se debería deducir como un costo. Entonces estos dos componentes van a llevar a que haya un mayor recaudo por parte del sector minero energético, que además, tal y como ha manifestado el presidente de la República en su campaña y en su discurso de posesión, es un sector del cual tenemos que, de manera ordenada y responsable sin duda, pero del cual tenemos que alejarnos si queremos primero enmarcar a Colombia en las nuevas energías renovables, que son una estrategia económica importante, pero además pues es algo que tenemos que hacer si buscamos contribuir a la protección del planeta y de la especie en medio del calentamiento global.
Director, hablemos justamente del impuesto al carbono, que seguramente va a tener incrementos para la gasolina, para el gas vehicular. ¿Cómo va a aplicar ese impuesto al carbono y eso cuánto generaría de aumento, por ejemplo, en el costo de la gasolina? Bueno, hay varias cosas que están aumentando el costo de la gasolina hoy en día, no solo los impuestos que se le cobran, en una serie de factores internacionales, pero yo creo que el elemento que más destacaría del impuesto al carbono es que hoy en día no aplica al carbón y estamos buscando que aplique. En realidad el principio que se va a seguir es gravar estos productos que tienen efectos ambientales nocivos para poder incentivar esta transición energética que estamos buscando. O sea, pero es decir que a partir de eso tendríamos una gasolina más costosa en Colombia, director. Como le digo, hay muchos factores que influyen en el precio de la gasolina, pero claro, esto abre la posibilidad de que, como dicen los economistas, ceteris paribus, y todo se mantiene igual, y las cosas ahora se mantienen igual, que haya un costo adicional. ¿Qué se va a hacer, director, para recuperar esos cerca de 50 billones de pesos que pierde el país por evasión y por elusión? ¿Qué cosas distintas se van a hacer? Porque durante muchos años hemos venido hablando de que hay que recuperar todos esos impuestos que no recaudamos precisamente por estas dos causas. Bueno, se va a buscar fortalecer la DIAN con distintas herramientas, pero una de las más importantes es que durante el proceso de trámite de esta ley en el Congreso vamos a proponer medidas penales para castigar la evasión, medidas que pues son comparables a las que existen en otros países desarrollados y que mandan el mensaje de que evadir es una falta seria que nos cuesta a todos y que debe tener consecuencias que van más allá de una simple multa. Sí. Ahora, otro de los temas también va a implicar al sector productivo, a las diferentes gremios de la producción que también están preguntando esta mañana. ¿Cómo va a quedar el impuesto de renta para las empresas, doctor Reyes? Bueno, el impuesto de renta no se va a aumentar y para algunos sectores se va a disminuir a través de las nuevas tarifas que se crean en el régimen simple. El régimen simple que como además de como lo indica su nombre, simplifica el pago de los impuestos, tiene unas tarifas sectoriales, algunas de las cuales consideramos que eran demasiado altas y las estamos reduciendo para que, sobre todo en el sector salud y educación, pues algunas empresas puedan acceder a estas menores tarifas y pues en la práctica reducir su pago de impuestos. Director, finalmente, ¿qué va a pasar con el día sin IVA antes de que se posesionaran oficialmente como nuevo gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro? El ministro de Hacienda dijo que el día sin IVA definitivamente no iba más. Sin embargo, Fenalco ha afirmado que por qué no se estudia una propuesta en la que, por ejemplo, se le quite el IVA a los productos que son nacionales y se queden, por supuesto, los productos que son importados. Ustedes desde la DIAN, ¿cómo ven esa propuesta? ¿Definitivamente Colombia no tiene más días sin IVA? Sí, nos parece importante quitar el día sin IVA, no solo por el recaudo adicional que genera, que según estimaciones de alrededor de $500 millón de pesos, sino porque manda el mensaje equivocado, manda el mensaje que desafortunadamente muchos contribuyentes de altos ingresos ya tenían claro, y es que no pagar impuestos es algún tipo de privilegio, cuando en realidad la cultura tributaria que queremos promover es una en la cual pagar impuestos es un deber y es una responsabilidad que asumimos, pues no sé si la palabra es con gusto, pero que asumimos con responsabilidad ciudadana. Pensando en las cosas que afectan directamente a los comerciantes, para quienes obviamente el día sin IVA ha sido un factor que los ha beneficiado, hemos incorporado la propuesta de que
de que los bienes que se importan por valor de menos de $200 que hoy en día están pues no son gravados cuando provienen de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos, que no paguen impuestos de entrada. Estamos buscando el cambio de esa medida a que tengan que ser bienes originarios de los Estados Unidos, de manera que otros países no puedan usar los Estados Unidos como un puente para importar productos a Colombia en condiciones que son pues una competencia injusta con los comerciantes nacionales que, por ejemplo, pues están obligados a cobrar el IVA de esos productos, mientras que cuando se importan de esta manera que describo no lo hacen. Claro, director. Finalmente, el día sin IVA del 2 de diciembre, el que ya se había dejado programado, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Es facultad del gobierno nacional, bajo la ley actual, decidir cuáles son los días sin IVA. Es una decisión que creo que el ministro de Hacienda anunciará pronto. Para terminar, director, ¿hay alguna excepción a las personas naturales que no vaya a tener que asumir estos nuevos impuestos, o todas las personas naturales, sin importar a qué se dediquen, cuál es su actividad, todas sin excepción van a tener que pagar estos nuevos impuestos que impone la reforma tributaria? Bueno, si estas personas naturales tienen ingresos de menos de 10 millones de pesos, no deberían verse afectadas por estos nuevos impuestos.